el Señor te bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos otorga en esta hora de poder estar compartiendo esta palabra contigo y que sea de mucha bendición y edificación para ti como lo ha sido para mí. Quiero orar brevemente para luego meditar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos otorgas en esta hora de poder estar a través de estos medios, Señor, llevando la buena nueva de salvación, Señor. Clamo para que todos aquellos que van a ver este video, Señor, sea de mucha bendición para ellos como lo ha sido para mí, Señor. Tu palabra no regresa vacía, Señor. En cualquier país del mundo, Señor, donde lo van a estar viendo, que sea de mucha edificación, Señor, y que conforte a sus corazones, Señor, como lo ha hecho usted conmigo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el libro de Job, capítulo 23, versículo 10. Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job en este versículo se corrige a sí mismo. Al principio del capítulo nosotros lo encontramos diciendo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga y mi gemido. El pobre Job sentía una situación insoportable, inaguantable, pero se recupera. Ahí controla su arrebato y esa desesperación que él tenía. ¿Cuántas veces nosotros nos tenemos que retractar? Solo ha caminado sobre la tierra uno que nunca lo hizo, que nunca lo tuvo que hacer. Job también se consuela a sí mismo. No podía comprender los misterios de la providencia. En cambio, Dios conocía el camino que él tomaba. Job buscaba con diligencia esa tranquilizante presencia de Dios. Pero desde algún tiempo atrás, eso era en vano. Yo no sé si tú te has sentido así, que de repente hay ayunos, hay oraciones, hay vigilias, hay búsqueda, pero sin embargo, carece de la presencia, no logras sentir que Dios te llena, que Dios te ministra, que Dios te habla. En Job capítulo 23, versículo 8 y 9, dice de esta manera: He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Pero Job se consoló con esta realidad, que aunque él no podía ver a Dios, Dios sí podía verlo a él. Y eso era, o es, 1000 veces mejor, mucho mejor. El hecho de que Dios conoce nuestro camino. Dios no es insensible, no es indiferente a nuestro destino. Si nota, escucha bien esto, si nota Dios la caída de un pajarillo, si cuenta los cabellos de nuestra cabeza, por supuesto que conoce el camino por el cual andamos. Job además enuncia un concepto noble de la vida, que espléndidamente más optimista la que él tenía, a pesar de la situación en la que él se encontraba, iba a vivir durante algunos meses. Sus aflicciones no dejó que se hiciera escéptico. A veces con las enfermedades, con los problemas que muchas veces tenemos, nos volvemos escépticos, es decir, negativistas, pesimistas, cuestionamos a Dios, negamos la fe, dejamos de asistir a las congregaciones, no predicamos, nos volvemos quizás un poco rebeldes, necios, por no querer entender el camino y el propósito de Dios. Pero Job se consoló con esta bendita realidad, que aunque él no podía ver a Dios, éste podía verlo a él. ¿No te parece eso satisfactorio? Que Él te pueda ver, que Él te conozca, que Él pueda entender esas lágrimas y los suspiros que muchas veces salen sin que haya una voz audible o que se pueda interpretar, sino que a veces son puros gemidos y suspiros. Dios entiende todo eso. ¿Te acuerdas de Ana cómo oraba? Dice la Biblia que derramaba su alma y el sacerdote pensó que estaba ebria, pero ella no estaba ebria, ella estaba derramando su alma. Así que sus aflicciones no permitió que esas terribles pruebas
y los problemas que estaba sufriendo los venciera. No lo hizo. Miraba de alguna forma esa luz en medio de esa oscuridad. Podía contemplar a Dios. Para él estaba velado en el sentido de la razón. No lo podía comprender, no podía entender por qué le habían quitado sus ovejas, sus camellos, sus hijos y sus hijas. Hasta la mujer lo abandonó. Él miró más allá de la prueba de fuego que le había venido. Y Job dijo que después de pasar esa prueba, él sería como oro refinado. Mas él conoce mi camino y me probará y saldré como oro. Aquí encontramos 3 grandes verdades. Y en estas verdades yo quiero meditar brevemente para sacar conclusiones que sean de bendición para nosotros. Número 1, el conocimiento divino de mi vida. Él conoce mi camino. En su omnisciencia, que es uno de los atributos maravillosos de Dios, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Job 34:21. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, y él mira a los buenos y a los malos. Uno de los grandes predicadores, Spurgeon, dijo eso: una de las pruebas más grandes de la fe cristiana práctica y empírica es esta. ¿Cuál es mi relación con Dios omnisciente? ¿Cuál es su relación con Él, querido hermano? ¿Cómo te afecta la relación que tienes con Dios? ¿Esa relación te aflige o te reconforta? Rehuye del pensamiento que Dios conoce todos sus caminos. Quizás el camino de mentira, egoísmo e hipocresía. Él conoce esas zonas oscuras donde para la gente parece ser de que es una excelente persona, es una buena persona, pero en realidad Dios conoce lo interior, el corazón. Muchos nos guiamos por las apariencias. Cuando Jehová Dios le dijo a Samuel que fuera a ungir a uno de los hijos de Elí, él vio todos sus hijos, y por la grandeza, la estatura, por el color de su cabello, por lo físico, decía: él es el elegido de Jehová, él es el... Pero no, al fondo, allá en la montaña, había un jovencito que olía a oveja, y él era el elegido. Y Dios le dijo algo al profeta, al sacerdote: Jehová Dios no mira lo que ve el hombre, Jehová Dios ve el corazón. Ahora, qué reconfortante es recordar que mi Padre, que Dios, conoce todo acerca de mis pruebas, mis dificultades, mis sufrimientos, mis esfuerzos para glorificarle. Es una verdad preciosa para los que están en Cristo, y es un pensamiento horroroso para los que no están en Él, porque Él conoce el pecado que hay en el corazón. A veces hablamos mucho del adulterio, de la fornicación, que son pecados más visibles, pero hay pecados en el corazón que están ocultos y de repente florecen. ¿Cuál es? Celos, amargura, ira, contienda, disensiones, pleitos, envidia, herejía, hipocresía, mentira. ¿Cuántas cosas están ocultas en ese corazón? Pero qué lindo es saber que Dios conoce nuestros corazones. Y a los hijos de Dios, cuando nos descarriamos o cuando vienen pensamientos contrarios a la voluntad de Él, Él nos corrige y nos disciplina, y damos gloria a Dios por eso. Porque si no nos disciplinara, entonces no fuéramos hijos, fuéramos bastardos, dice la Escritura. Ahora, el camino que yo, usted y todos estamos transitando, Dios lo conoce. Conoce el camino de nosotros aquí en El Salvador, y conoce el camino de los hermanos en Japón, en Corea, en Rusia. Él conoce el corazón y el camino de todos nosotros. Hermano, Dios conoce tu camino. Y estamos en la última milla para poder ser retirados de esta tierra.
para poder ser levantados de esta tierra e irnos a nuestras mansiones eternas. Los hombres conocían el camino de Job. Él era crasamente incomprendido, y por alguien con un temperamento sensible, ser incomprendido es una prueba dolorosa. Para aquellos que son insensibles y que no entiendan su estado, eso es doloroso. Sus propios amigos pensaban que era un hipócrita. Se defendió contra los veredictos indignado, y él declaró: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esa era la defensa que Job hacía delante de las acusaciones que sus amigos, entre comillas, le hacían. Aquí tenemos una enseñanza para cuando atravesamos circunstancias similares. Amados hermanos, sus amigos y aún también hermanos cristianos pueden no comprenderlo e interpretar mal los tratos de Dios con usted, pero consuélese con esa verdad bendita del omnisciente Dios, que Él conoce mis caminos. Me recuerdo que cuando estaba con esa enfermedad, la gente decía: tiene pecado oculto, ha de ser adúltero, mentiroso, y decían tantas cosas, porque malinterpretaban, no comprendían el por qué Dios me había sometido a esa enfermedad. Dios me lo reveló y hasta la fecha yo lo sigo creyendo, lo entendí, pero ¿por qué Él me lo reveló? La causa de mi enfermedad. Pero muchos malinterpretaron todo eso. Y no solo conmigo, yo sé que con ustedes también, con muchos de ustedes, han mal comprendido muchos su situación y han hablado mal, han señalado, han criticado. Pero Dios conoce nuestros caminos y delante de Él están nuestros corazones y Él los pesa. Aleluya. La vida es profundamente misteriosa y de paso de los años no ofrece una solución. Tampoco filosofar ayuda. La voluntad humana es un enigma muy extraño. El hecho de que somos conscientes es prueba de que somos más autómatas. Usamos el poder de elegir en cada movimiento que hacemos. No obstante, resulta claro que nuestra libertad no es absoluta. Hay fuerzas que entran en juego para bien o para mal y que sobrepasan nuestro poder para resistirlas. Tanto la herencia como el ambiente ejercen poderosas influencias sobre nosotros. La omnisciencia de Dios, la posesión de todo conocimiento, nuestro entorno y circunstancias son factores que no pueden ser ignorados. De la providencia de Dios, Él determina nuestros destinos. Que poco sabemos el camino en que andamos. Dice la Biblia: ¿quién conocerá el corazón? Yo, Jehová. Porque el corazón nuestro es engañoso y perverso. A veces pensamos que estamos bien, pero estamos bien mal, estamos quebrados. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es ordenar sus pasos. Eso lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 10, en el versículo 23. Y aquí entramos en la esfera de los misterios y no vale la pena negarlo. Mucho mejor es reconocer que el sabio de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderán su camino? Proverbios 20:24. En el sentido más específico de la expresión, Job sí conocía su camino. O sea, el camino que transitaba. Alguien me preguntará: ¿cuál era ese camino, hermano? Nos dice en estos dos versículos, Job 23, 11 y 12. Mis pies han seguido tus pisadas. Guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Él conocía su camino. Cuando estamos atravesando situaciones difíciles, nuestras palabras son: Dios proveerá, Dios fortalecerá, Dios se manifestará, Dios se glorificará, Dios hará. Cuando estás atravesando injusticias, cuando hay señalamientos, cuando hay una enfermedad, cuando hay una escasez, cuando hay una pérdida de un ser querido, cuando hay situaciones tan difíciles en nuestras vidas, podemos declarar la palabra: mis pies han seguido tus pisadas.
Guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Cuando vienen esas situaciones podemos decir nosotros: Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré, mi corazón va a estar confiado. Él es mi roca, mi refugio, mi castillo, mi libertador. Podemos estar seguros en medio de situaciones, amenazas de muerte, enfermedades terminales. Podemos declarar esa palabra: por sus llagas somos sanos. Porque la misma Biblia lo dice, que la oración del justo puede mucho. La oración del justo, cuando conoces tu camino, cuando conoces el camino del Señor, cuando Él se ha revelado a tu vida, entonces puedes decirlo. Ahora, no es que seamos justos por obras propias, no. Es por la justicia imputada de Cristo en la cruz del Calvario a nosotros. Él nos declara justos. El único justo se llama Jesús. Pero a través de ese sacrificio había que pagar el precio del pecado. Y ninguno de nosotros, toda la raza humana, no lo podía pagar. Tuvo que apartar a Jesús, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio de la creación. El Cordero sin mancha fue apartado el día 14 para ser entregado, así como en el libro de los Levíticos, para perdonarnos, para redimirnos, para salvarnos, para comprarnos, para ser morada permanente en nosotros. Sí, hay problemas, todavía hay pecado, hay situaciones en el corazón, hay falta de carácter, cuántas cosas hay, pero estamos siendo perfeccionados a medida que vamos caminando en el Señor. El proverbista, el rey Salomón, dice: mas la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Es un progreso. Hay cosas en mi vida que Dios la quitó de raíz, pero hay cosas que todavía sigue tratando conmigo, y yo sé que contigo también. El camino de Job que escogió Job era el mejor. El camino bíblico, el camino de Dios, su camino. ¿Qué opinas de este camino tú, amada iglesia? No fue una elección maravillosa. Job no era solo paciente, Job también era sabio. ¿Ha hecho usted alguna elección similar a la de Job? En medio de una situación tan difícil, ser paciente y no murmurarse, no murmurar contra Dios, no quejarse, no blasfemar, sino darle gracias a Dios. Es fácil darle gracias a Dios cuando la refrigeradora está llena, cuando tenés un buen salario, cuando tenés un buen trabajo, cuando sos próspero. Pero cuando careces de todas esas cosas, darle gracias a Dios, ese sacrificio de labios, sacrificio de alabanza, cantarle al Señor, porque de alguna manera, de formas inesperadas, Él va a obrar de manera gloriosa en tu vida. Puede decir conmigo: mis pies han seguido sus pisadas, guardé tu camino y no me aparté, como lo dijo Job en el 23:11. Si puede hacerlo, alabe al Señor, porque por su gracia lo hizo posible. Pero si no puede hacerlo en esta tarde, confiese vergüenza, porque no se ha apropiado de la gracia que lo hizo posible. Póngase de rodillas ahorita y sincérese con Dios. No esconda nada, no retenga nada. Recuerde lo que está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo explica ese versículo. Su fracaso y mi fracaso, amada iglesia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquel que diga que nunca ha cometido pecado, aquel que diga que nunca ha mentido, ya mintió, es mentiroso. Porque el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y cuando dice hombre, encierra toda la raza humana, hombres y mujeres. La Escritura declara, Romanos 14:12, cada uno de nosotros
dará Dios cuenta de sí. No tiene que caer en el engaño o en la incertidumbre. El Señor declaró: yo soy el camino. Juan 14:6. Jesús lo dijo: yo soy el camino. Y solo hay un camino, no hay varios caminos. Estaba escuchando un día de estos al Papa decir que todos los caminos llevan a Dios. El líder máximo de la sinagoga estaba diciendo que todos los caminos llegan a Dios, hablando de los musulmanes, de los budistas, de los sionistas, de todos ellos. No, San Juan 14:6, solo hay un camino para llegar al Padre y se llama Cristo Jesús. Vayan a la tumba de Mahoma, ahí están esos huesos secos pudriéndose todavía. En la cueva donde sepultaron a Jesús, la entrada para esa cueva se reduce. Cuando uno entra a esa cueva en Israel, tiene que agacharse para poder entrar donde enterraron a Jesús. Y le dicen la entrada de la humillación, porque hay que agacharse para entrar, y ahí estaba. No hay nada, ni los lienzos están, no hay nada. Él resucitó, al tercer día resucitó, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese fue el primer punto. El segundo punto es la prueba divina. La Biblia dice: me probará, te probará a ti. Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Proverbios 17:3. Te lo vuelvo a repetir: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Cuando se está afinando la plata, cuando se está purificando el oro, lo meten en temperaturas muy altas. Y el que está llevando la temperatura, él sabe el momento que el oro ya se sacó toda la escoria. Y ese momento, dice el que está a cargo de todo esto, es cuando se puede reflejar su rostro en el oro, que el oro ya está sin escoria, que el oro está puro. Cuando puede ver su rostro en el oro. Aleluya. Cuando Dios se glorifica y nos trata y nos somete a pruebas y a presiones y a situaciones adversas, es para moldearnos, para poder ser semejantes a Él. Pero muchas veces lo entendemos del lado negativo y vemos solo el lado oscuro, solo las cosas feas. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su presencia irá conmigo. Aunque vayamos en esos lugares de muerte, que es necesario bajar al valle, no solamente estar en las montañas, es de bajar al valle. Él va a estar con nosotros, su presencia va a estar ahí. Nos va a consolar, nos va a dar fuerza, nos va a dar aliento, nos va a recordar su palabra. Esta era la manera de cómo Dios probaba al Israel en la antigua o en la antigüedad, y su manera de probar al cristiano en la actualidad. Justo antes de que Israel entrara a Canaán, Moisés hizo un recuento de la historia del pueblo desde que habían salido de Egipto. Deuteronomio 8:2. Yo lo leo: y te recordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y oiga cuál fue el propósito: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. De la misma manera, Dios nos prueba, examina y nos humilla cuando es necesario. Santiago dice: humillados bajo la poderosa mano del Señor. Ese es un acto voluntario, pero cuando el corazón es rebelde, terco, necio, entonces Dios somete y humilla para que el hombre reconozca que Él es Dios y que nosotros tenemos pies de barro, que solamente somos un soplo, polvo, soplo que va y no vuelve. Mire, lo del COVID, un pequeño germen, algo tan insignificante, hizo pedazos a la raza humana. Millones de personas murieron. Muchos quedaron con temor, con enfermedades, con secuelas. Un microbio tan diminuto puso en jaque a los grandes, a los estadistas, a los filósofos, a los matemáticos, a los sabios y entendidos, al ignorante también y al pobre, a todo el mundo, todo el planeta Tierra. Él nos prueba. Si fuéramos más conscientes de esto, iglesia, resistiríamos mejor la hora de la aflicción y seríamos más pacientes cuando sufrimos. Las irritaciones de la vida cotidiana,
las cosas que molestan tanto? ¿Qué significa? ¿Por qué son permitidas? La respuesta es esta, iglesia. Dios nos está probando. Esta es la explicación, o por lo menos en parte, de aquel desencanto, la pérdida de las esperanzas terrenales. En medio de esta gran pérdida, Dios estaba y está probando. Dios está probando nuestro humor, su valentía, su fe, su paciencia, su amor, su fidelidad. Dios me probará y te probará a ti. No estamos exentos de eso. Podemos tener 30, 40, 50 años en el ministerio, estar en el evangelio, pero Dios nos va a seguir probando. ¿Con cuánta frecuencia los santos ven al Satanás como la única causa de sus problemas? Considera que ese gran enemigo es el responsable de mucho de su sufrimiento. Pero esta manera de pensar no trae un verdadero consuelo al corazón. No negamos, o no estoy negando, que el diablo produce mucho de lo que nos hostiga, de los problemas que traemos. Pero por encima de Satanás está el Señor Dios Todopoderoso. El diablo no puede tocar ni un cabello de nuestras cabezas sin el permiso de Dios. Y cuando le es permitido hacerlo y distraernos, aún entonces es solo Dios quien lo usa para probarnos. Aprendamos esto, iglesia. Entonces, a mirar a más allá de las causas y los instrumentos secundarios de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esto fue lo que hizo Job. En el primer capítulo de Job encontramos a Satanás que le pide permiso a Dios para hacer sufrir a su siervo. Usó a los sabeos, usó a los caldeos, usó un viento fuerte. ¿Cuál fue la reacción de Job? Son palabras célebres. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1 versículo 21. Job miró más allá de los ejecutores humanos, más allá de lo que Satanás los había empleado. Puso sus ojos en Cristo, en Dios, que tiene el control de todo. Comprendió que el Señor lo estaba probando. Vemos lo mismo en el Nuevo Testamento. Juan escribió a los santos que sufrían en Esmirna. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados. Para que seas probados. ¿Cuánto perdemos por olvidar eso? ¿Cuánto perdemos en olvidar todo esto? Qué consuelo es para nuestros corazones, hermano. Para cuando estamos zarandeados por los problemas. Saber que no importa de qué forma se presente la prueba. No importa cuál sea el ejecutor que indigna. Es Dios probándonos con fuego a nosotros, sus hijos. Dios va a separar el trigo de la cizaña. Muchos dicen, Señor, Señor. Así van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profeticé, en tu nombre hablé. Pero Él va a decir, no te conozco, hacedores de maldad. Algunas versiones dicen, malditos. Algunas versiones antiguas dicen esa palabra. No os conozco, hacedores de maldad, y sean echados al lago de fuego. Hermano, y cuando Dios nos prueba es porque hay algo que está dañando nuestra relación con Dios. Y Él quiere tenernos estrechamente unidos a Él. Son tiempos de anarquía, tiempos violentos. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, altivos, jactanciosos. Mire, la Biblia lo dice, el apóstol Pablo se lo dijo a su hijo en la fe, Timoteo, en los tiempos postreros o los postreros tiempos. Y estamos en esos postreros días. Y la iglesia va a ser zarandeada de manera terrible. Sobre nuestro país de Salvador aún se avecinan muchas cosas. No soy profeta ni hijo de profeta, pero lo que sí sé que este país va a volver a sufrir. Porque Dios va a estar haciendo el llamado a todos aquellos que un día estuvieron perseverando y han desistido, ya no quieran seguir en el camino verdadero.
se han ido para el mundo, se fueron a tomar, a adulterar, a fornicar, y Dios quiere atraerlos para sí nuevamente. Eso es amor. Algunos dicen, ustedes tanto que hablan que Dios viene, y nunca viene. Mi abuelita me lo decía y murió de 90 años, y ahora ustedes, pero no viene. ¿Sabes? Te voy a dar la respuesta, y está en la carta del apóstol Pedro. Él dice, Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En eso hay misericordia todavía, en su tardanza, para que aquellos que están lejos se acerquen. Algunos van a ser como el mulo o como el caballo del Salmo 19, que va a ser necesario ponerle cabestro, un bocado para que se acerque, porque de lo contrario no los acercamos. A veces necesitamos esa presión de Dios para podernos acercar a Él, y yo soy testigo de eso. Yo no quería nada con Dios y fue necesario la presión en mi vida para poderle reconocer, y doy gracias a Dios por eso, porque ya pasaron muchos años. Y Él me sigue sosteniendo de su brazo, con su brazo poderoso. Bueno, cuando sus captores se acercaron en el jardín, Pedro desenvainó la espada, ¿se acuerda? Y le cortó la oreja a Malco. Y Cristo le dijo, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan 18:11. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Con esto te digo, debemos de estar conscientes de lo que se aproxima. Algunos dicen, ensancha tu territorio, te van a regalar un carro nuevo, vas a tener esto, lo otro. Orame por las bendiciones que te vienen a tu vida, dinero. Hermano, y qué bueno por eso. Pero nos estamos preparando para la batalla. Nuestro conflicto no es con seres humanos, no es con carne y sangre. Son contra potestades, principados, huestes y gobernantes de maldad. Y algunos se duermen en sus laureles y no quieren proseguir. Piensa que estar bien, si yo no me meto con Satanás, Él no me va a decir nada. Él quiere tu alma, entenderlo. Él quiere tu alma. Te quiere arrastrar al infierno. Quiere tenerte por toda la eternidad allá separado de la presencia de Dios, con una condenación eterna. Muchos están en el infierno queriendo escuchar la palabra de vida eterna, queriendo salir de ese lugar, pero ya no se puede. No es como dice la iglesia pagana, que por ofrenda, por limosna, por responsorio, pueden sacarlo del purgatorio. Mentira del diablo. La Biblia dice que está estipulado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Cuando una persona muere en pecado, se va directamente al infierno, dice la Biblia. No hay estado intermedio, no hay purgatorio. Es una doctrina hereje, es mentira. Es nuestra preparación, es ahora. A través de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, abrir nuestros corazones para que Él venga a ser morada permanente en nosotros, que nos mude, que nos cambie a un nuevo hombre, a una nueva mujer, unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Aleluya. Los hombres, hermanos, estaban por descargar su terrible ira sobre Cristo. La serpiente le iba a herir en el carcañal, pero Cristo miró más allá. La amada iglesia, no importa cuán amargo sea su contenido, infinitamente menos que lo que Cristo bebió, obviamente, hermano. Aceptemos la copa que viene de la mano del Padre. En algunos casos tendremos a cuestionar, hermano, la sabiduría de Dios. Y su derecho a probarnos. Es que así somos, hermano. De repente decimos, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no aquel? ¿Por qué fulano? ¿Por qué yo tuve que ser? Cuestionamos. Muy a menudo murmuramos, hermano, por las disposiciones que Él hace. ¿Por qué razón me da Dios una carga tan intolerante? Dicen algunos. Porque otros tienen a sus seres queridos y los míos fueron quitados.
¿Por qué me has negado tener una buena salud y fuerza? Y quizás más allá aún el don de la vista. Pero yo les doy la respuesta a todos los que están cuestionando a Dios. Y les regalo Romanos 9:20. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterque con Dios? El que alguno cuestione los tratos del gran creador es una insubordinación maligna. ¿Acaso dirá el vaso al alfarero que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Romanos 9:20. ¿Con qué seriedad necesitamos cada uno de nosotros clamar a Dios para que su gracia silencie nuestras palabras rebeldes y calme la tempestad dentro de nuestro desesperadamente corazón malvado? ¿Cuántas veces? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por medio cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol Pedro, cuando lo capturaron, lo querían crucificar como a Cristo lo crucificaron. Y él dijo: yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor, boca abajo. Así que le dieron vuelta y lo crucificaron boca abajo al apóstol Pedro. Hay una causa detrás de nuestras pruebas y por eso no hemos de considerarlas extrañas, sino esperarlas. Y también encontramos aquí la esperanza bendita de ser ricamente recompensados en la segunda venida de Cristo. Después que vemos que se agrega el mensaje de que no solamente debemos encarar estas pruebas con la fortaleza de la fe, sino que debemos regocijarnos también en ellas, porque Dios permite el compartir las aflicciones de Cristo. Él también sufrió. En Mateo 10, 24 y 25, él dice: el discípulo no es más que su maestro. Si eso hicieron con Jesús, que no van a hacer con nosotros. Si eso hicieron con la rama verde, que no harán con las ramas secas. Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin aflicción. Se lo repito: Dios tuvo un solo hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin aflicción. Tarde o temprano, de una forma o de otra, pasaremos por pruebas duras y pesadas. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y 3. Enviamos a nuestro hermano Timoteo para confirmaros y exhortaros respuesta a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El apóstol escribiendo la carta. Para esto también somos puestos. A algunos les gusta danzar, hablar en lenguas, profetizar, que le regalen cosas, pero a la hora de la prueba, a la hora de la situación, a la hora de que derramen la copa sobre nosotros, ¿no les parece? Muchos reclaman: yo soy tu hijo. Pues por eso mismo nos someten a la prueba, a la aflicción, a la angustia. A mí nadie me dijo que este camino iba a ser de rosa. Me dijeron que iba a ser de cruz, de sufrimiento, de dolor momentáneo, pero que al final heredaríamos vida eterna, una mansión celestial, la nueva Jerusalén, y podemos contemplar a Cristo cara a cara en aquel glorioso día. Y no solo a mí, sino que todos aquellos que esperamos su venida. El apóstol Pablo, después de que fue apedreado y lo dejaron muerto, como muerto, dice Hechos, Lucas hablando en el capítulo 14, Hechos lo escribió Lucas, Hechos capítulo 14, versículo 22, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios.
Lo apedrearon, lo dejaron como muerto, dice la Biblia. Lo tuvieron que arrastrar los discípulos. 3 días después que lo apedrearon, estaba de nuevo en ese lugar predicando el evangelio. 3 días después, igualito a nosotros, hermano. Nos amenazan a muerte y volvemos ahí, hermano. No, muchos ya no van, no quieren. Algunos no le dan ofrenda, ya no quieren ir porque no le dieron ofrenda. Jehová reprenda al diablo. De gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar. Así que en todas las épocas, amados hermanos, Abraham fue probado con severidad, igualmente que José, que Moisés, que el rey David, que Daniel, que los apóstoles, y los podemos seguir enumerando. Y con esto voy aterrizando. Punto número 3, el resultado definitivo. Saldré como oro. Aleluya. Saldré como oro. Aquí vamos a notar algo, el tiempo del verbo. Job no creía que ella era como oro puro. Él dice, saldré como oro. En un futuro declaró. Sabía muy bien que todavía había en él mucha escoria. No afirma ser ya perfecto de ninguna manera. En el último capítulo de su libro dice, me aborrezco. Capítulo 42, versículo 6 del libro de Job dice, me aborrezco. Y bien podía, y bien podemos así sentirnos nosotros también. A medida que vamos descubriendo que en nuestra carne no hay nada bueno, cuando nos examinamos a nosotros mismos y examinamos nuestros caminos a la luz de la palabra de Dios y contemplamos nuestros innumerables fracasos, cuando pensamos en nuestros innumerables pecados, tanto de omisión como de comisión, tenemos buenas razones para aborrecernos. Hay mucha escoria en nosotros, pero no siempre será así. Saldré como oro. Job no dijo, cuando sea probado, quizás saldré como oro. No. O espero salir como oro. Tampoco. Sino que dice con confianza y con positiva seguridad, saldré como oro. Nuevamente, sinceremos delante del Señor. Expongamos al Señor lo que hay en nuestros corazones. Hay ciertas áreas que no están rendidas y tenemos que rendirlas a los pies de Cristo. Si es que en realidad queremos volar con Él, si es que en realidad le hemos recibido como Señor y Salvador. ¿Cómo podemos estar nosotros seguros de este feliz resultado? Lo sabemos porque el propósito divino no puede fracasar. Dios es veraz. Dios es real. Cuando Él da la promesa, la cumple. Como dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Aleluya. Promesa de Dios. No nos va a dejar así como estamos. No, nos va a cambiar, nos va transformando día a día. Eso es cuando el hombre y la mujer quiere hacerlo. Dios también se propone en hacerlo. Cuando alguien rechaza a Dios se da la vuelta y se va. Si no quieres nada con Dios, es cosa muy tuya. Pero al final del camino, cuando te llamen a rendir cuentas, no vas a tener excusa. Porque de una o de otra forma escuchaste palabra de vida eterna. Pero decidiste en tu carne hacer lo que a ella le placía, y las obras de tu carne se hicieron evidentes. Y como eso fue lo que más amaste, a eso fuiste entregado. Tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Y a la final de cuentas, pérdida total en el día del juicio, cuando haga la separación el Señor. Pero por eso es que nosotros estamos acá en esta hora, hablando la verdad de la palabra del Señor, para que te arrepientas, para que te apartes de ese camino. Puedes decir, ya lo intenté y no pude, volverlo a intentar. Pero ahora con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, cortar todas aquellas cosas que te están haciendo estorbo. En el buen salvadoreño, hermano, usted conoce en qué zapato le está apretando la piedra. En el buen salvadoreño. Para los que están fuera del país van a tener que interpretarlo después hermano. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, 8. Entonces, cobre aliento. Usted que pasa por pruebas y aflicciones. El proceso puede ser desagradable y doloroso.
Pero el resultado es encantador de seguro. Saldré como oro. Esto lo dijo aquel que tuvo aflicciones y sufrimiento como poco entre los hijos de los hombres lo ha tenido. Job. Hagamos nuestras entonces esas palabras triunfales. Dígalo conmigo, saldré como oro. No es la expresión de una jactancia carnal, sino la seguridad de aquel cuyos pensamientos permanecen en Dios. No habrá nada que sea por nuestros propios méritos, iglesia, no, sino que la gloria sea al divino refinador, a Dios. Para el presente quedan dos cosas. Primero, el amor es el termómetro divino mientras estamos en el crisol de la prueba. Y se sentará, Malaquías 3:3, y se sentará, ahí está la paciencia divina, para afinar y limpiar la plata. Hay amor. Usted ha de conocer personas que estuvieron en el Evangelio, perseveraron en el Evangelio, se salieron del Evangelio y ahora están muertos. Murieron sin Dios y sin esperanza. Tal vez los pecados de ellos no eran tan grandes como los suyos, pero Él murió y usted está vivo. Y sus pecados fueron más grandes que los de Él. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Dios tiene un amor y está perfeccionando. Dios no hace excepción de personas. Vuelvo, insisto, repito, recalco, subrayo. Aquellos que quieren entregarse al placer de la carne, Dios va a permitir que se descarrillen, va a quitar el freno, va a quitar el Espíritu Santo, va a quitar la conciencia. Algunos dicen la vocecita. Se las va a quitar y va a ser entregado a todas esas pasiones desordenadas. Pero si alguien busca al Señor, entonces Dios va a derramar sus dones, su gracia, su favor, su misericordia, su Espíritu Santo, la llenura, y lo va a sostener hasta el tiempo de nuestra redención. Segundo, el Señor mismo está con nosotros en el horno de fuego, tal como lo estuvo con los 3 jóvenes hebreos, ¿se acuerda? Daniel 3:25. Para el futuro esto es seguro. Lo más maravilloso del cielo no serán las calles de oro, ni las arpas de oro, sino las armas de oro que están estampadas con la imagen de Dios. Romanos 8:29. Predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Alabado sea Dios por esta perspectiva tan gloriosa, por un resultado tan glorioso, por una meta tan maravillosa. Sus aflicciones, mis aflicciones al presente, no son nada comparables con las aflicciones y los tormentos de muchos condenados, quienes estando en este mundo, nunca pecaron a la medida que nosotros hemos pecado. Hay muchos ahora en el infierno que nunca pecaron contra la luz tan clara como lo ha hecho usted y yo, ni contra el amor tan especial como lo ha hecho usted, ni contra la misericordia de Dios tan preciosa como lo hemos hecho nosotros. Por cierto, hay muchos rugiendo en el fuego eterno que nunca pecaron como lo ha hecho usted. Muchos cuyos dolores no tienen respiro de la mitigación, a quienes les sirven el lloro como primer platillo, el crujir de dientes como el segundo platillo, el gusano atormentador como el tercer platillo, un dolor intolerable como cuarto platillo. Amados hermanos, ¿cómo puede usted pensar seriamente en estas cosas y no taparse la boca? Aun cuando está pensando por los más grandes sufrimientos temporales. Sus pecados son muchos, peor que muchos de los que ahora están en el infierno. Y sus grandes aflicciones no son más que una picadura comparado con la de ellos. Deje de murmurar, guarde silencio delante del Señor, porque Dios se deleita en mostrar misericordia. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar en esta hora por todos nuestros hermanos que están pasando serias dificultades, Señor. Que tú obres de manera gloriosa y poderosa en sus vidas y que sean trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Que tu paz, tu fortaleza, tu dirección y llenura esté sobre ellos, Señor, de manera sobrenatural. Que les dé respiro, aliento, fortaleza. Que los saques en victoria, Señor.
Que en medio de esa situación del valle de sombra y de muerte no haya murmura ni queja, sino que glorifiquen tu santo nombre, Señor. Y así como Elías en aquella cueva, el ángel llegaba y le daba de comer, así también ese refrigerio espiritual venga sobre todos nosotros, Señor. Aquellos que han perdido un ser amado, aquellos que están pasando por un divorcio, por un hijo que está en las drogas, en el alcohol, por aquel que le han decretado, le han declarado a los médicos enfermedad terminal y le han dado pocos días de vida, Señor. Por ellos oramos en esta hora, para que tú los bendigas y los fortaleces y les des sanidad a los que están padeciendo de leucemia, de tumores, de sida, Señor, de cirrosis, que tienen problemas en el corazón, en el cerebro. Que sea usted, Señor, atrayendo a esos hijos que están en las drogas, en el alcohol, esa mujer que ha estado orando por su familia por largos años, Señor, para que vengan a tus pies. Yo me uno a la oración de esta sierva, Señor, para que rompas cadenas de esclavitud, para que se pudran yugos, Señor, y puedan venir al pleno conocimiento de la verdad. Familias completas a tus pies, Señor. Oro por aquella persona, Señor, que está sola en esa casa y no tiene víveres, no hay alimento, no hay sustento diario, no hay una provisión, Señor, de alguien que pueda extender la mano, que sea usted obrando, Señor, que sea derramando bendiciones, tocando, Señor, corazones, organismos altruistas, Señor, y que puedan suplir esas necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Visita a aquel niño que está en el hospital, Señor, que está conectado a máquinas, el que padece de hidrocefalia, de microcefalia, aquel que le han decretado leucemia, tan pequeño, Señor, y le han decretado leucemia. Sane esos cuerpos, quita esa sangre que está dañada, haga una transfusión, Señor, y sea sangre nueva la que sea puesta, Señor, ese hígado, ese páncreas, los riñones, Señor, los que están sometiéndose a la diálisis. Qué doloroso es eso, Señor. En el nombre de Jesús oramos por ellos, para que en tu gracia y en tu favor te manifieste de manera gloriosa y sobrenatural. Yo creo, Señor, que el tiempo de los milagros no ha pasado, que usted es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos, Señor. Así como resucitó a Lázaro, Señor, después de 4 días de muerto, así como sanó el leproso, Señor, así como le dio vista al ciego, así como le retuvo el flujo de sangre de 12 años de esa mujer, Señor, en el nombre de Jesús. Así como a Ana siendo estéril, Señor, usted le dio no un hijo, 4 hijos más le dio, Señor, porque usted da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o llegamos a entender, Señor. Atrae a esos hijos, Señor, esas hijas que se han ido a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo. Sácalos de esos lugares, Señor. Aquel que está en el satanismo, se ha metido en el ocultismo, Señor, rescátalo para la gloria tuya, Señor. Echamos por tierra todo decreto del infierno, toda maldición ancestral, Señor, generacional, hereditaria, la quebramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea tu mano gloriosa moviéndose, Señor. Quita esas escamas de los ojos para que puedan ver resplandecer la gloria de tu evangelio. Aquellos que han endurecido su corazón en esta hora y en el nombre de Cristo, escribe en sus corazones, Señor, en esas tablas, escribe tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, los saque de esa condición y le muestre la verdad de las cosas. Dios amado, oramos y seguimos orando por aquellos que nunca te han recibido a ti como Señor y Salvador. Dios, tócalos allá donde estén, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Come to Jesus, come to Jesus. Ven a Jesús, ven a Jesús. Él te ama, Él derramó su sangre carmesí por tu vida. Y hoy es tiempo que te regreses a Él. La palabra no regresa en vano. Amado hermano, a ti que estás pasando diferentes situaciones, levanta tus manos al cielo, da gracias a Dios. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ponte la armadura del Cristo para resistir el día malo, y terminado eso, estar firmes y gozosos en vuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Padre, gracias doy por todo lo que usted ha hecho, por lo que hace, por lo que le falta que hacer. Dios te bendiga.